están? Espero y muy bien. Yo súper contenta pues ya comenzamos con la primera princesa de esta colección y estaremos haciendo a la princesa Bella. Si usted sigue nuestros tutoriales, sabrá que este cuerpo base y los zapatos son tutoriales que ya hemos compartido en el canal. Y si aún no los ha visto, en la descripción de este vídeo les dejaré los enlaces a dichos tutoriales. En este vídeo estaremos haciendo el cabello de la princesa. Además, también haremos este lacito. Espero disfruten del tutorial y si es así, al final del vídeo no olvide dejarme una manito arriba y su comentario que lo aprecio muchísimo. Y antes de comenzar, les estaré compartiendo la lista de materiales y las abreviaturas que estaremos utilizando durante todo el tutorial. Estaremos realizando el cabello con un hilo color canela e iniciaremos la vuelta 1 con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya podremos cerrar el anillo. En la vuelta 2 estaremos haciendo 6 aumentos. Al finalizar la vuelta tendremos un total de 12 puntos. Recuerden que los aumentos consisten en hacer 2 puntos bajos juntos en el mismo lugar. Y aquí tenemos el primer aumento. Repitámoslo una vez más. 1, 2 puntos bajos en el mismo lugar. Y así continuaremos haciendo aumentos de puntos bajos durante toda la vuelta. En la vuelta 3 estaremos haciendo un punto bajo, un aumento durante 6 veces y al finalizar la vuelta tendremos un total de 18 puntos. Un punto bajo y seguido un aumento. 1, 2 puntos bajos juntos en el mismo lugar. Repitámoslo una vez más. Un punto bajo y un aumento. Y asimismo, repitiendo un punto bajo, un aumento, llegaremos hasta el final de la vuelta. En la vuelta 4 estaremos haciendo 2 puntos bajos, un aumento durante 6 veces y al terminar la vuelta tendremos un total de 24 puntos. 1, 2 puntos bajos y seguido un aumento. 1, 2 puntos bajos en el mismo lugar. Y así continuaremos haciendo 2 puntos bajos, un aumento durante toda la vuelta. En la vuelta 5 haremos lo siguiente. Iniciaremos con un punto bajo. Y seguido haremos un aumento. Ahora estaremos haciendo 3 puntos bajos, un aumento durante 5 veces. 1, 2, 3 puntos bajos y seguido un aumento. Y así continuaremos repitiendo 3 puntos bajos, un aumento 4 veces más. Luego de hacer 3 puntos bajos, un aumento durante 5 veces, nos han quedado 2 puntos bajos para terminar la vuelta. 1 y 2. Hemos terminado esta vuelta con un total de 30 puntos. En la vuelta 6 estaremos haciendo 4 puntos bajos, un aumento durante 6 veces y terminaremos la vuelta con un total de 36 puntos. 1, 2, 3, 4 y un aumento.
Y esto mismo, 4 puntos bajos, un aumento, lo repetiremos 5 veces más hasta terminar la vuelta. Desde la vuelta 7 y hasta la vuelta 10 estaremos tejiendo 36 puntos bajos sin aumentos ni disminución. 1, 2, 3, 4, 5 y así continuarán tejiendo puntos bajos sin aumento ni disminución durante toda la vuelta y las vueltas que siguen hasta la 10. En la vuelta 11 estaremos haciendo 4 puntos bajos, una disminución durante 6 veces y al finalizar la vuelta tendremos un total de 30 puntos. Entonces comencemos con 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y seguido una disminución, y como en la mayoría de nuestros amigurumis utilizaremos disminución invisible. Y así continuarán repitiendo 4 puntos bajos, una disminución durante toda la vuelta. En la vuelta 12 estaremos haciendo 30 puntos bajos sin aumento ni disminución. 1, 2, 3, 4, 5 y así continuarán haciendo puntos bajos durante toda la vuelta, y antes de terminar en el último punto bajo, ahí haremos cambio de color. Entonces en el último punto bajo de esta vuelta, aquí haremos cambio de color. Tomamos lazada, no cortaremos la hebra de color canela, pondremos la amarilla, pues luego continuaremos tejiendo el cabello con el color canela, entonces no es necesario cortarlo, podemos mantenerlo ahí. Unan el hilo amarillo y ahora sí terminarán de hacer el punto bajo tomando la hebra amarilla. Vamos a retirar el marcador por ahora. Entonces en la vuelta 13 estaremos haciendo puntos deslizados durante toda la vuelta, pero tomando la hebra trasera, solamente la hebra trasera. Así haremos 30 puntos deslizados. 2, 3, 4 y así continuarán haciendo puntos deslizados durante toda la vuelta. En la vuelta 14 estaremos haciendo 30 puntos bajos, igual tomando solo la hebra trasera. 1, 2, 3, 4 y así continuarán haciendo puntos bajos durante toda la vuelta, y justo en el último punto bajo ahí volveremos a hacer cambio de color. Entonces justo en el último punto bajo ahí volveremos a hacer el cambio de color. Esta hebrita amarilla ya podremos cortarla, asegurarla con aguja lanera o mientras continúen tejiendo. Entonces volvemos a cambiar a color canela y estaremos haciendo en la vuelta 15 puntos deslizados una vez más y tomando la hebra trasera. 30 puntos deslizados en total. 1, 2, 3, 4 y así continuarán haciendo puntos deslizados durante toda la vuelta. Ahora sí continuaremos a hacer vueltas de aumentos para continuar con el cabello. Y en la vuelta 16 estaremos haciendo 4 puntos bajos, un aumento durante 6 veces y al terminar la vuelta tendremos un total de 36 puntos. Pero estos puntos bajos los haremos tomando la hebra delantera, o sea, esta hebrita. Tomando la hebra delantera haremos toda la vuelta. 1, 2, 3,
4 y un aumento. 1 y 2 puntos bajos juntos en el mismo lugar. Y así continuarán 4 puntos bajos, un aumento durante toda la vuelta, tomando siempre la hebra delantera. En la vuelta 17 hagamos lo siguiente. Primeramente el marcador, pues ya sí lo necesitaremos, y haremos 2 puntos bajos. 1, 2 y seguido haremos un aumento. 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar. Ahora estaremos haciendo 5 puntos bajos, un aumento durante 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos y un aumento. Y así repetiremos 5 puntos bajos y un aumento 4 veces más. Luego de repetir 5 puntos bajos, un aumento 5 veces, nos han quedado 3 puntos bajos para terminar la vuelta. 1, 2 y 3. Y hemos terminado esta vuelta 17 con un total de 42 puntos. En la vuelta 18 estaremos haciendo 6 puntos bajos, un aumento, repitiéndolo 6 veces, y al finalizar la vuelta tendremos un total de 48 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. Y así continuaremos repitiendo 6 puntos bajos, un aumento durante toda la vuelta. En la vuelta 19 haremos lo siguiente. 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y seguido haremos un aumento. Ahora estaremos repitiendo 7 puntos bajos, un aumento durante 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y un aumento. Y así repetiremos 7 puntos bajos, un aumento 4 veces más. Para terminar la vuelta 19 nos han quedado 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Hemos terminado esta vuelta con un total de 54 puntos. En la vuelta 20 estaremos haciendo 8 puntos bajos, un aumento durante 6 veces, y al finalizar la vuelta tendremos un total de 60 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y un aumento. Y esto mismo, 8 puntos bajos, un aumento, lo continuaremos repitiendo hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 21 haremos 60 puntos bajos sin aumentos ni disminución. 1, 2,
3, 4 y así continuarán haciendo puntos bajos durante toda la vuelta. En la vuelta 22 haremos lo siguiente, 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Y ahora estaremos tejiendo 9 puntos bajos, un aumento durante 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y un aumento. Y repetiremos 4 veces más, 9 puntos bajos y un aumento. Y para terminar esta vuelta nos han quedado 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. En total hemos terminado toda esta vuelta con 66 puntos. Entonces en la vuelta 23 haremos 66 puntos bajos sin aumentos ni disminución. 1, 2, 3, 4 y así continuarán haciendo puntos bajos durante toda la vuelta. En la vuelta 24 estaremos tejiendo 10 puntos bajos, un aumento durante 6 veces y terminaremos la vuelta con un total de 72 puntos. Comencemos 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y seguido un aumento. Y asimismo estaremos tejiendo 10 puntos bajos, un aumento durante toda la vuelta. Ahora desde la vuelta 25 y hasta la vuelta 30 estaremos tejiendo 72 puntos bajos sin aumentos ni disminución. Entonces comencemos la vuelta 25. 1, 2, 3, 4 y así continuarán tejiendo puntos bajos durante toda la vuelta y las vueltas que siguen. Desde la vuelta 31 y hasta la vuelta 33 estaremos tejiendo de la siguiente manera: 36 puntos bajos y luego 36 medios puntos altos. Comencemos la vuelta 31 y haremos 36 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36. Y ahora para terminar la vuelta haremos 36 medios puntos altos. Que llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y bueno, así continuarán haciendo medios puntos altos hasta terminar la vuelta y de igual forma seguirán repitiendo hasta la vuelta 33.
primeramente 36 puntos bajos y luego 36 medios puntos altos. Una vez terminada la vuelta 33, vean cómo nos va quedando. Acá están los puntos bajos de estas vueltas, las últimas que hicimos, y luego los medios puntos altos. Se marcará esta diferencia. Entonces, una vez ya terminada esta vuelta, podremos cortar dejando una hebra un poco larga, pues sí la estaremos utilizando para coser el cabello a la cabeza. Entonces déjenla un poco larga y extráiganla. Entonces, ¿cómo vamos a cerrar para que no se marque tanto? Pues haremos lo siguiente. En esta cadena no. En la siguiente vamos a introducir desde adentro hacia afuera. En esta que sigue no, en la otra. Y van a tomar esta hebra y la van a pasar. Pueden hacerlo también con aguja lanera, como más fácil les resulte. Luego van a introducir acá. Vean cómo lo estoy haciendo. Y vuelven a tomar. Y lo que pasará será que armaremos, se nos formará una cadeneta, ¿vean? Igual el resto. Entonces dejemos por acá esta hebrita para utilizarla luego. Pero ahora estaremos haciendo los mechones de delante de nuestra bella. Así nos va quedando el cabello de nuestra princesa bella. Justo aquí fue donde terminamos todas estas vueltas. Y ahora comenzaremos a hacer los mechones del frente del cabello. Entonces, iniciaremos contando a partir del primer punto bajo, que sería este que tenemos acá, y contaremos hasta el 14, y justo en el 14 es donde comenzaremos el primer mechón. Contemos juntos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y en el 14. Entonces, justo aquí ya yo lo tengo marcadito, pero primeramente haremos un nudo corredizo. Continuaremos trabajando con el hilo color canela. Entonces, ya listo el nudo corredizo, vean, vamos a introducir nuestro gancho en esta posición, o sea, de adentro hacia afuera. Estarán tomando el cabello en esta posición. Introducen su gancho, ya pueden retirar el marcador. Toman el nudo corredizo y lo pasan así, dejando este nudito en este lado. No importa, no se va a ver. Entonces, para iniciar el primer cabello haremos 80 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así continuarán hasta tener 80 cadenas. Una vez terminadas las 80 cadenas, vamos a comenzar en la segunda contando desde donde terminamos. En esta no, en la siguiente, ahí haremos un punto bajo. Y ahora estaremos haciendo 16 aumentos de medios puntos altos. Vean, yo estoy tomando esta hebrita de la cadena, esta de acá. Un medio punto alto, otro en el mismo lugar. Ya llevamos 2, o sea, un aumento. 1, otro en el mismo lugar y ya tenemos 2 aumentos. Medio punto alto, otro medio punto alto y llevamos 3 aumentos. Y así continuaremos tejiendo aumentos de medios puntos altos hasta un total de 16. Una vez hechos los 16 aumentos de medios puntos altos, se les debió ir torciendo de esta manera. Entonces, ahora estaremos haciendo un medio punto alto y un aumento de medio punto alto durante 16 veces, o sea, repetiremos lo mismo 16 veces. Un medio punto alto y un aumento de medio punto alto. 1 y 2 en el mismo lugar. Repitámoslo una vez más. Un medio punto alto y un aumento de medio punto alto.
y así continuarán haciendo lo mismo, un medio punto alto, un aumento de medio punto alto, un medio punto alto, un aumento de medio punto alto, un total de 16 veces y se les va a seguir torciendo, pero no tanto como en este inicio donde todo fue aumento. Una vez hayamos acabado de repetir durante 16 veces un medio punto alto y un aumento de medio punto alto, entonces nos quedarán 30 cadenas para terminar este mechón y encima de estas 30 cadenas estaremos tejiendo 30 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4 y así continuarán haciendo medios puntos altos sin aumentos ni disminuciones hasta terminar todas estas cadenas. Son 30 en total. Ya he terminado los 30 medios puntos altos y ahora sí acabaremos este mechón y para ello haremos un punto deslizado en el siguiente punto. Vean que sigo trabajando por la parte de adentro. Aquí fue donde iniciamos. En el siguiente ahí haremos un punto deslizado y de esta forma pues hemos terminado el primer mechón. La idea de que sea de adentro hacia afuera es porque estos mechones le estaremos virando hacia arriba y entonces tejiéndolo de esta manera pues nos quedará la parte derecha, la parte más bonita por encima. Entonces esta es la manera en la que tejeremos los 8 mechones en total, o sea, este más 7 mechones más. Todos serán idénticos, o sea, haremos para cada uno 80 cadenas, comenzaremos en la segunda haciendo un medio punto, luego haremos 16 aumentos de medios puntos altos, luego repetiremos 16 veces un medio punto alto y un aumento de medio punto alto, esa mismo durante 16 veces y para terminar el mechón pues 30 medios puntos altos. Entonces aquí lo que haríamos para el siguiente sería comenzar con las cadenas. Entonces ya al regreso yo habré terminado los 8 mechones y por supuesto los terminaremos juntos. Ya hagamos el último punto deslizado antes de cortar la hebra. Esta hebra no es necesario que la dejen tan larga, solo un tamaño cómodo para esconderla con aguja lanera. Y así hemos terminado los 8 mechones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tenemos 8 mechones en total. Antes de colocar el cabello en la cabecita, recuerden rellenar esta bolita, solo esta bolita, no tanto lo necesario, vean, que quede bien formadita. Además recuerden esconder las hebritas que nos habían quedado al inicio y al final de tejer los mechones. Yo aquí las he escondido y las he dejado así hacia adentro, pues ya quedarán dentro del cabello. Y ahora sí coloquémoslo en la cabecita. Recuerden que estos mechones van hacia adelante, lo más centrado posible, con los ojos. Vean, esta curvita que tenemos acá va a quedar detrás de la oreja. Y del otro lado igual, justo detrás de la oreja. Y el cabello, a su vez, ya una vez que coloquen estas curvitas acá, ya el cabello va a quedar bien centradito. 4 para un lado y 4 hacia el otro. Y este centro, lo más centrado posible con la naricita en el centro de los ojos. Entonces esta parte de aquí atrás, pues estírenla bien, tanto como puedan, sin dañar el tejido.
Mira la distancia que me ha quedado de las cejas, pero que quede bien estiradita esta parte de acá. Si lo desean pueden colocar pegamento por acá adentro, pero yo no lo creo necesario. Una vez tengamos el cabello donde lo deseamos, entonces asegurémoslo con alfileres para que mientras hagamos la unión, hagamos la costura, pues no se nos vaya a mover. Ahí ya están seguros. Y ahora con la aguja lanera pues haremos la unión. Yo la hago de esta manera. Tomo una hebra de la cabeza y una hebrita trasera, en este caso. Voy retirando los alfileres. Asegúrense de retirarlos todos siempre. A veces son bien pequeños y son bien peligrosos. Entonces, así, tomando una hebra de la cabeza y una del cabello, una de la cabeza y una del cabello. Yo sugiero que tomen todas las hebras del cabello, o sea, cada una de las hebritas, por seguridad, para que quede más parejo. Y bueno, así continúen cosiendo durante todo alrededor del cabello, para unirlo a la cabecita. Una vez tengamos unido el cabello, esta parte a la cabeza, vean cómo me ha quedado. Entonces pasemos a colocar los mechones. Ya yo tengo ubicado solo con alfileres este lado. Vean cómo lo he ubicado. Está solo con alfileres. Haremos esto mismo ahora con este lado, para que puedan agarrar una mejor idea de cómo ubicar el cabello, aunque también puede ser a su gusto. Entonces comencemos con este lado. Lo que estaremos buscando es que quede así levantadito esta parte, o sea que cuando hagamos costura estaremos más bien cosiendo a partir de aquí hacia el final. Entonces comencemos con este lado. Le doy una semi vueltica aquí para que quede levantado y lo voy a montar un poquito encima de la piel. Y entonces hacia atrás, vean, cae por encima de la orejita y hacia detrás, y lo vamos a dejar hasta aquí por ahora. Entonces así lo continuaré ubicando, tratando de que quede levantadito. Vean, vamos a darle una semi vueltecita y lo pondremos hacia arribita y otro más hacia acá. Tomamos el tercero, un poquito por encima, lo ubicamos hasta aquí y hasta acá. Y el último, que es el más levantadito, ¿ya? Entonces, ya que lo tenemos así, vamos a ubicarlo aquí detrás. Y lo que haremos será darle como que una vueltecita. Vean, esta vueltecita que tenemos acá, pues se la vamos a hacer aquí también. Claro que en este lado, pues, vamos a hacerlo hacia abajo, para hacerlo a favor del tejido. Agarramos el otro y le damos esa pequeña, o sea, lo torcemos un poquito
tenemos otro, entonces los otros aquí arribita. Si quieren utilizar uno de estos mechones para ponerlo hacia adelante, chorongo le llamo yo, pues pueden hacerlo, es a su gusto. Yo solo les doy la idea. Entonces, más o menos así. Más o menos así. Debe quedar hacia detrás. Coloquen más alfileres si es necesario, hasta que quede bien armadito a su gusto, lo más unido posible, pero no totalmente. La idea es que quede un poquito disparejo también, pero siempre buscando la manera de que finalmente selle acá, aunque aquí falta un detalle aún. Entonces así he colocado el cabello con alfileres. Necesitan unirlo un poco más, pueden hacerlo. Traten de que a ambos lados le quede lo más similar posible, a la misma altura, similar, pues es un cabello, no tiene que ser perfecto. Entonces yo voy a hacer la costura en este lado y luego les muestro cómo lo haremos en este. Así ha quedado colocado los mechones de cabello, luego de decidir dar solo puntadas donde tenía los alfileres. Vean cómo no está del todo cosido. Así es como yo considero que me ha quedado mejor. Entonces aquí ya tengo colocados los alfileres donde voy a dar en cada uno una puntadita. Ahora he decidido utilizar solo una hebra. Lo que he hecho es sacar una hebrita. Vean, sale bien fácil. Y con una hebrita estaré dando las puntadas. Aquí ya lo tengo listo en la aguja lanera. Entonces voy a introducir por un agujerito y estaré dando puntadas solamente donde tengo colocados los alfileres. Y bueno, así continúen dando puntaditas donde ustedes lo crean necesario. El detalle importante que yo veo acá es que si quede levantadito en esta forma aquí delante, pues así reconoceremos mejor a nuestra princesa bella. Entonces continúen uniendo y ya regreso. Vamos a hacer el detalle aquí para que se vea bien bonito el cabello por la parte de atrás. Una vez ya colocado los mechones del cabello, vean cómo me ha quedado. Entonces hagamos un detallito, un lacito para aquí detrás. Estaremos haciendo este lazo con hilo de color amarillo, el mismo que utilizamos para esta cintica de acá. Entonces comenzaremos con 30 cadenas, ya yo aquí las tengo listas. Una vez terminadas las 30 cadenas, entonces vamos a unirla una punta con la otra. Asegúrense de tenerla bien derecha y únanla en esta posición, formando un anillo. Introducen el gancho, toman la lazada y la pasan por donde introducieron el gancho y por la hebra que tienen. Y así tendremos esta anilla formada. Ahora comenzaremos a hacer puntos bajos, uno encima de cada cadena, o sea, 30 en total. Uno, 2, 3, 4,
y así continuarán hasta terminar sus 30 puntos bajos. Una vez terminados los 30 puntos bajos, pasemos a hacer la segunda vuelta y en esta vuelta 2 estaremos haciendo 30 puntos bajos, pero tomando solo la hebra trasera, o sea, esta hebrita de acá. Así estaremos haciendo 30 puntos bajos tomando solo la hebra trasera. Ya llevo 4, 5 y así continuarán durante toda la vuelta y de igual forma hasta la vuelta 5, o sea, de la vuelta 2 a la vuelta 5 estaremos tejiendo 30 puntos bajos tomando solo la hebra trasera. Una vez terminada la vuelta 5 ya podremos cortar hebra. Esta vez la dejaremos un poco larga, pues ya verán lo que haremos. Solo un poco larga. Extraemos la hebra y justo con esta hebrita, en esta posición, vean, he puesto esto para la parte de atrás, únanlo y con esta hebra, mantengan esta detrás para luego esconderla, vamos a hacer esto, vamos a darle estas vueltecitas mantengan esa hebrita o escóndanla antes para que no les moleste como a mí. O utilícenla. Ok. Vean, tengo unas cuantas vueltecitas a su gusto, nada exacto. Asegúrense de que les quede lo más centrado posible. Y ahora con una aguja lanera, ya he colocado la aguja lanera, pues por la parte de atrás vamos a asegurarlo haciendo un nudito para que no se nos vayan a zafar estas vueltas que hemos dado. Listo. Entonces dejemos el lacito por acá para hacer lo siguiente. Vamos a hacer especie de un cordoncito para que quede debajo del lazo. Para ello haremos una cadena de 21 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 y 21. Entonces comenzaremos a tejer aumentos de puntos bajos en la segunda cadena contando desde donde terminamos 1 y 2 en esta cadena. Ahí comenzaremos a hacer puntos bajos, o sea, aumentos de puntos bajos, y haremos 10 aumentos en total. Y aquí tenemos 1, pasamos a la siguiente cadena y hacemos otro aumento, llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 aumentos. Y ahora para terminar el resto de las cadenas que nos quedan haremos 10 puntos bajos sin aumentos, o sea 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y así hemos terminado la primera tirita y necesitamos hacer 2, por lo que repetiremos exactamente lo mismo y comenzaremos con 21 cadenas, 1, 2, 3, 4, así hasta tener 21 cadenas. Luego
Comenzarán en la segunda cadena, harán 10 aumentos de puntos bajos y luego 10 puntos bajos. Una vez listos los 2 mechoncitos, entonces podremos cortar esta hebra. No la necesitamos larga. Lo que haremos será asegurarla junto con esta. Hagan un nudito. Es solo para que no se vaya a zafar. Así lo he colocado, vean, este es un frente por donde se ven así las cadenas y aquí el frente lo he puesto para detrás. No es algo importante, pueden poner los dos hacia adelante, pero así también se verá bonito. Entonces haremos la unión a este lacito por la parte de atrás. Vean, por la parte de atrás vamos a unir de esta manera, simplemente dando unas puntadas. Entonces, ya una vez se aseguren de tenerlo bien unido, hagan su nudito y escondan estas hebras para continuar. Una vez ya hayan escondido las hebritas, vean, ya ha quedado limpio el trabajo. Entonces, con la misma hebra que teníamos en la aguja lanera, haremos la unión a la cabecita, o sea, al cabello, aquí, justo debajo. Y la coseremos en dirección a esta cinta, o sea, iremos tomando un poco de la cinta, o sea, de lo que tejimos con hilo amarillo al hacer el cabello, y luego del lazo. Y vayan ajustando. Y así continúen dando puntaditas hasta que usted considere que está bien seguro y no se vaya a zafar el lazo. Tantas puntadas como sea necesario. Lo importante acá es que quede bien fuerte. Entonces yo lo terminaré de poner, pero así va quedando. Esta es la idea, que quede así el lacito. Y así nos ha quedado ya colocado este lacito. Es un detalle opcional para que también por detrás se vea bella nuestra princesa. Espero les haya gustado el tutorial y sobre todo lo hayan disfrutado. Para los que están con nosotros desde el inicio, 1.000.000 de gracias. Les agradezco de corazón por toda su confianza y su gran apoyo. Y si aún no forma parte de esta linda comunidad y le gustaría continuar viendo videos nuestros, le invito a que se suscriba y active la campanita para que reciba notificación cada vez que subamos un nuevo video. Pues en el próximo tutorial estaremos haciendo el vestido de nuestra princesa bella. Entonces, hasta la próxima. ¡Chao!